la constituyente, y ellos son... No los veo. Van a aparecer ya. Aparecimos con las pilas puestas hoy día. Sí. Ahí estamos escuchando un poco las... Escucho la voz de la Carola. Sí, ahí está, Carolina Videla. Está también... Hola. Hola. Cristian Pinto. Don Enzo Vares y Cristian Pinto. Y don Enzo Barens. ¿Cómo están Bienvenidos todos? los tres. Hola, ¿cómo están? Súper, muchas gracias. Gracias a Muy bien. ustedes por tener el interés también en participar. Excelente que hayan estado acá porque vamos a generar instancias. Estoy replicando hace mucho tiempo lo importante que es el cargo de constituyente. Es una de las elecciones más importantes que tiene la nación, por cuanto es la primera vez que nosotros democráticamente vamos a establecer quiénes van a redactar esta constitución. Y dicho eso, damos paso a la presentación de cada uno de los candidatos. Como ya les recuerdo, tienen 1 minuto para hacerlo, esta mención. Y al respecto debo señalar que en primer lugar se encuentra doña Carolina Videla. Hola, Cristian. ¿Me presento ahora? ¿Sí? Por supuesto. Ya. Bueno, soy Carolina Videla, de profesión trabajadora social, soy gestora cultural, activista en derechos humanos desde hace muchísimos años, desde el periodo de dictadura en adelante. Hago docencia en una universidad, también trabajo en el equipo de trabajo social de una universidad. Soy madre de 2 hijos maravillosos, tengo una nieta y un nieto. Soy orgullosa militante del Partido Comunista de Chile desde hace 22 años. Y bueno, estamos aquí, hoy soy candidata a constituyente porque, bueno, después entiendo que vamos a poder explayarnos de aquello, lo que significa ser constituyente, pero para nosotros este es un momento histórico porque representa la lucha de los últimos 50 años. Gracias, Carola. ¿Vamos con don Enzo? Así es. Hola, buenos días Vilma, buenos días Cristian. Buenos días. Buenos días también a todos los que nos están mirando en estos momentos y los que seguramente nos van a mirar después. También buenos días a Carolina y a Cristian. Un agrado estar con ustedes compartiendo en este debate. Me presento, soy Enzo Barens, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, diplomado en Filosofía Política en Harvard, abogado especialista en Derecho Humano, muy activo en el estallido social, y aquí estamos como candidato constituyente por el Partido Socialista, lista de la prueba. Muchas gracias. Gracias. Enzo. Y en el tercer lugar, pero no último, don Cristian Pinto. Gracias, Cristian. Un saludo, Cristian. Saludo, Vilma, Carolina Hola, y ¿cómo Enzo. estás? Vamos conociendo todos, ya no, se me hacen familiar ya estar con todos ustedes. Así que les dejo un gran saludo. Como ya han dicho, mi nombre es Cristian Pinto Cortés. Soy de profesión psicólogo de la Universidad de Tarapacá. Tengo una especialización en psicología clínica infanto-juvenil, psicoterapeuta. También tengo un doctorado en psicología social en la Universidad Complutense de Madrid. Y además un postdoctorado en la Universidad de Nueva York, en New York University. Me dedico a la investigación, soy académico, hago docencia, investigación, publicaciones, soy investigador Fondesit. Tengo también, hago vinculación con el medio, con proyectos que apoyan a la comunidad arica y parinacota desde el espectro universitario. Y eso, de momento, estoy candidato por la lista Arica Siempre Arica, que es una lista de candidatos de ciudadanos independientes sin afiliación política, que tenemos toda la motivación por participar en este proceso constituyente. Gracias, Cristian. Ya presentados los candidatos, Sí. ya clarificado quién es cada una de las personas que están hoy, damos inicio, ¿te parece, Carolina?, con el concepto de qué es ser constituyente. En 1 minuto, por favor. Bueno, ser constituyente significa llegar a la convención constituyente para iniciar y poder dar curso y lograr terminar la redacción de la nueva constitución, que en primer término va a desplazar y va a desterrar la constitución pinochetista, que fue impuesta en dictadura y que es la que, la que tiene en su corazón el modelo neoliberal contra el cual hemos venido luchando desde hace muchísimos años y que durante el periodo del estallido social, o más bien rebelión popular, como a mí me gusta llamarlo,
se ha, digamos, cobrado con mayor fuerza la demanda por terminar con este modelo que es el que produce y reproduce pobreza. Ser convencional o constituyente significa tener la capacidad y también la humildad de poder llevar, sin que suene presuntuoso, poder llevar y adelante y ser la voz de miles de personas que abrazan el sueño de efectivamente poder construir un Chile distinto, un Chile posible, con reglas claras, con mecanismos específicos que pongan por delante, primero, la dignidad de las personas, el apego irrestricto al respeto, difusión, promoción y goce de los derechos humanos, y también desde una perspectiva de género que nos permita esta igualdad, ¿cierto? Que hemos buscado también las feministas desde que el mundo es mundo. Gracias, Carolina. Fue 1 minuto 40 prácticamente, por lo tanto el mismo plazo se establece para Cristian. Gracias. Ser constituyente, primero que todo, una gran responsabilidad ciudadana, social, para la cual hay que estar muy preparado en todo ámbito, ya sea desde siendo dirigente social, académico, pero tener conocimiento de la realidad nuestra, estar conectado con nuestra realidad. Por lo tanto, ser un ciudadano significa eso, estar conectado con la realidad y, en el caso concreto, llevar también una lucha colectiva y personal de hace años, también 20 años, quizás desde cuando me inicié estudiando la educación pública y lo que implicaba realmente la Constitución actual y la necesidad de poder cambiarlo. Entonces, que no solamente en realidad que me afectaba a mí, sino que a generaciones. Por lo tanto, ser constituyente es un deber ciudadano, sobre todo a los que hemos tenido oportunidades que no han sido otorgadas por el Estado, sino que por otro Estado, pero poder hacer las voces de las personas que han sido oprimidas por un sistema económico y social durante muchos años. Gracias, Cristian. Enzo. Ya, bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, Cristian, ser constituyente implica que los que seamos elegidos en esta elección vamos a participar en la redacción de la Convención Constitucional, ¿ya? En la redacción de la nueva Constitución, ya que se votó justamente con el apruebo y el rechazo. Lo que se votó en octubre del año pasado fue si queríamos como sociedad una nueva Constitución o no, ¿ya? Y por lo tanto la elección que viene ahora en abril consiste en elegir a las personas que van a redactar esa nueva Constitución, ¿ya? Eso es básicamente lo que consiste en ser constituyente. Antiguamente todas las constituciones que hemos tenido como país desde 1810 hasta la fecha, ¿ya? Ninguna fue redactada por personas elegidas por votación popular, sino que fueron redactadas entre cuatro paredes por personas, abogados constitucionalistas, por lo general, o políticos, ¿ya? En este caso, tenemos la primera oportunidad histórica de nosotros los ciudadanos redactar el texto de la nueva Constitución a través de los representantes que elijamos a través de esta votación histórica que se va a realizar el 11 de abril, y es muy importante tenerlo presente porque es primera vez en la historia que nosotros, como el pueblo de Chile o la nación chilena, vamos a poder tener parte activa en el proceso de la redacción de nuestra nueva Constitución. Básicamente eso es ser constituyente. Gracias, Enzo. Efectivamente. Hoy día estábamos leyendo una información que dice que es probable que, dadas las condiciones sanitarias, pudiera realizarse una sola votación. Efectivamente, ¿Qué les parece a ustedes la posibilidad de que se retrasara todo el proceso por condiciones sanitarias que están hoy día lamentablemente con unos niveles de contagio muy altos en nuestro país? Volviendo al mismo ruedo, sigamos con Carolina. Oiga, ¿y la alternancia? ¿O me van a tirar a mí a todas las primeras preguntas? No, estamos en la misma, es una pregunta fuera del debate, directamente es una situación particular. Voy a responder, pero sería buena entonces creo que voy a tomar. Voy a responder, está bien. Ya estabas quedando muy mal sin querer responder, ¿ah? No, jamás, pero pido la alternancia. Mira, la verdad es que no ha sido tan, digamos, vertiginoso este periodo en particular.
que hemos estado trabajando en campaña, en ver todo lo que tiene que ver con esta agitación digital, porque hoy día, como hemos dicho, hoy la virtualidad es nuestra calle, entonces hemos hecho un análisis así como profundo, pero sin embargo hemos mirado cómo se ha venido dando el proceso de esta administración de la pandemia, que es lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Ha tenido medidas que uno pudiera decir que son improvisadas, pero 5 segundos. a lo largo son muy bien estudiadas. Han amenazado que va a ser un desastre, por ejemplo, para el plebiscito, y eso no ocurrió. La gente tiene, digamos, una tradición eleccionaria. Sí, bueno, no estoy de acuerdo con que se cambien los días. Cristian, en 35 segundos. En mi caso tampoco, porque el fundamento no lo veo claro. Ya sobre lo mismo, hoy en día estamos con una especie de fatiga pandémica toda la sociedad a propósito de la improvisación en las medidas de control de la pandemia, y esto no lo digo yo, lo dice la OMS y lo dicen investigadores. Entonces estamos en un espacio que la gente no sabe, flujos de información van, vienen, por lo tanto toda esa incoherencia inclusive puede ser perjudicial cuando un proceso tan importante se cambia así como de tan rápido y tan improvisadamente. Gracias, Cristian. Enzo, en 35 segundos. Ya, oye, me pareció súper interesante lo que menciona Cristian con respecto a la fatiga pandémica, así que nunca lo había escuchado y me parece que es súper atingente a lo que estamos viviendo ahora. Creo que sería súper contraproducente otro retraso más en este proceso eleccionario. No olvidemos que esto tenía que haberse votado en octubre del año pasado, pero además yo quiero abordarlo desde otra perspectiva. Creo que el derecho a la democracia, el derecho a elegir a nuestros representantes es un derecho fundamental, y es tan fundamental como todos los demás derechos porque está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo tanto debe respetarse. Este gobierno nos ha caracterizado precisamente por el respeto a los derechos humanos, y creo que sería otra afrenta más a los derechos humanos de los ciudadanos si es que se prolonga esta elección. Gracias, Enzo. Es muy importante lo que señaló, los candidatos y en este caso también Vilma, que existe la posibilidad que se divida en dos la elección, siendo primero y continuando el mismo plazo para los constituyentes, pero no así para alcalde, gobernador y concejal. No es una situación menor, puesto que también en cierta forma debería haber sido en un inicio así, puesto que el cargo constituyente es el más importante de esta elección, a mi criterio. No sé si ustedes están de acuerdo en esto, puesto que van a ser los que van a sentar las bases de todo lo que es el Estado de Derecho chileno. Respecto a los conceptos que dieron, creo que fueron muy acertados a definir qué es el ser constituyente. En términos generales, es la persona llamada a redactar la nueva constitución, la cual va a tener que representar regionalmente a cada una de las entidades sociales. Entonces tampoco es menor el hecho de que ustedes están haciendo una labor demasiado importante que las personas tienen que saber y tienen que valorar el efecto que va a producir su voto. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto, señalando uno de los temas que vamos a discutir. Y en esta, ahora sí empieza la alternancia. Partimos por Cristian. Me gustaría que tú nos dieras tus apreciaciones como constituyente del punto de vista de la salud. Sí. En 1 minuto, por favor. De la salud, bueno, la salud es un tema complejo. Yo creo que claramente Chile tiene una deuda, el Estado de Chile tiene una deuda, pero gigante con el tema de la salud. Y en especial cuando hablamos de salud mental, a propósito que se está tramitando una ley de salud mental que está muy criticable, por así decirlo. Creo que la salud, yo ya lo he dicho en todos los programas y creo que ya es repetitivo, de derecho social fundamental, que se garantice la salud de una manera efectiva, incluyendo un concepto de la salud mental amplio, ya que incluye la salud mental, más allá de la salud física, que incluye la promoción, la prevención, y también los determinantes sociales de la salud. Y si ustedes se dan cuenta, eso cruza con con los derechos fundamentales sociales también. O sea, la OMS lo dice, u otra organización internacional. Gracias. Enzo, tus opiniones respecto a la salud y la Constitución. En 1 minuto, por favor. Ya. A ver, mira, para no ser tan reiterativo, yo siempre he abogado por el establecimiento de un sistema de salud universal proveído por el Estado. ¿Qué quiere decir universal? Quiere decir que cubre todas las personas que estén en el territorio nacional y que cubre todas las enfermedades y todas nuestras patologías, ya no solamente la salud física, sino que también la salud mental. Eso quiere decir universal. El otro día me preguntaron algunos
algunas personas que tenían sus niños con TEA, con trastorno espectro autista, si es que el concepto de salud universal lo cubre, y yo entiendo que sí, lo cubre también, no solamente por lo que yo estoy diciendo, sino que también por lo que dice la literatura y por lo que dice también los tratados sobre derecho económico, social y cultural, ¿ya? Entonces la salud universal cubre todo, ¿ya? Y además esa salud debe ser prestada por el Estado de calidad y gratuita. Eso es lo que yo, salud universal, gratuita y de calidad. Gracias, Enzo. Carolina, en un minuto, por favor. La salud tiene que ver con lo que nosotros planteamos que debe garantizar esta Constitución, ¿no? La actual Constitución, si ustedes se fijan en esta lógica del modelo neoliberal, lo que establece o cómo nos percibe a nosotras y nosotros ya no es como ciudadanos, sino como meros consumidores. Y aún así esos consumidores tampoco tienen todo protegido. Lo que buscamos es que esta nueva Constitución establezca un Estado garante de derechos, con mecanismos claros y con financiamiento claro también, para que el pueblo, la ciudadanía, a algunos no les gusta la palabra pueblo, la ciudadanía en su conjunto pueda gozar del derecho a la salud pública de calidad, pero no solamente cuando esté enfermo, sino que esa salud pública también invierta en la ciudadanía para gozar de buena salud, para tener buena salud, para tener calidad de vida, y eso involucra obviamente también la salud mental, involucra todo lo que nos permita desarrollarnos de mejor manera. Lo que hoy ocurre con este sistema actual absolutamente es lo contrario. Si no, miremos lo que está pasando hoy día con la pandemia. Gracias, Carolina. ¿Qué pasa con el financiamiento? Hoy día nosotros pagamos un 7% de salud, ¿no es cierto? El que se va a una ISAPRE paga la diferencia para cubrir el plan que ha querido tomar. Pero, ¿cómo lo financiarían ustedes si este fuera con las características que han descrito? Enzo. Ya, mira, qué bueno, Vilma, que tocaste ese tema porque para mí es súper interesante. Lo primero es reformular nuestro sistema de imposición tributaria, ¿ya? El actual sistema se fundamenta en que los más pobres pagan impuestos y los más ricos no pagan impuestos. Es una realidad y ustedes pueden verificarle los datos de literatura que es así. O sea, la mitad de la población paga IVA, la mitad de la población paga el impuesto específico al combustible y eso representa la mitad de la recaudación fiscal, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para financiar un sistema de salud universal de gratuito y de calidad consiste en reformular los impuestos, que los impuestos sean progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Que las personas paguen impuestos de acuerdo a sus capacidades. Y eso quiere decir que en este país, lamentablemente, los más ricos se van a tener que poner las manos en el bolsillo y pagar impuestos como corresponde, porque la situación actual no puede seguir así. Las empresas tienen que pagar impuestos. En estos momentos las empresas no pagan ningún impuesto. Tiene que haber royalty. Si nosotros aplicáramos las reglas tributarias como corresponde y estableciéramos un sistema justo y equitativo de recaudación tributaria, tendríamos los recursos necesarios para poder fundamentar un estado de bienestar, cosa que actualmente no ocurre. Porque resulta que nosotros siempre hemos aplicado la máxima de Pinochet que dice que había que cuidar a los ricos y lamentablemente cuidando a los ricos nos hemos quedado sin sociedad. Gracias, Enzo. Carolina. Ya. Sobre el tema de los recursos, ¿no? Para el Estado, ¿cómo garantizar? ¿Esa es la pregunta? Exacto. Cristian, ya. ¿Cómo financiaríamos? Bueno, en primer término aquí lo que buscamos con esta nueva Constitución es reorganizar la vida política, económica y social del país. Los recursos naturales de este país deben recuperarse para el Estado de Chile, para su buena administración, no solamente en términos de la redistribución, sino también para el tratamiento de esos recursos naturales, para poder potenciar todo lo que aquello nos da, pero también con una armonía y un equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Hemos hablado de la importancia de tener un medio ambiente que además nos permita un buen vivir, este suma camaña del cual hablamos en este territorio. Entonces, primero, y evitar la depredación, el extractivismo. Entonces, primero, recuperación, ¿cierto? Para el Estado, la administración completa de los recursos naturales y el impuesto a los súper ricos, además de una buena fiscalización y terminar con la corrupción y todos los recursos que se entregan a las Fuerzas Armadas sin rendir como corresponde. Gracias, Carolina. Bueno, chiquillos, les pido por favor que acotemos para alcanzar a tener todos el tiempo respectivo ya. Bueno, la pregunta... Sí. Cristian. La pregunta es... Cristian, por favor.
Bueno, la pregunta es cómo se financiaría todo lo que estamos proponiendo, el acceso universal, la garantía explícita a los niños con neurología típica, que hoy no existe. Eso se está totalmente privatizado. Por lo tanto, por un lado yo he visto candidatos que proponen aumento de impuestos. Por otro lado, uso eficiente de los recursos del Estado. Yo creo que no es una u otra, sino que las dos en su conjunto. Creo que tiene que ser una fórmula que tenga que ver con el aumento progresivo de impuestos, pero también el uso eficiente de los recursos. O sea, hoy día hay cosas que yo no me explico como ciudadano, ya no como candidato, ¿no? ¿Por qué algunos partidos tienen tanto financiamiento y ese dinero de dónde sale? Entonces, claro, eso también es importante. Ese es un caso. Bueno, Carolina habla de la Fuerza Armada también, y hay que revisar efectivamente dónde se están destinando los recursos. Y si hay que hacer un uso eficiente, habrá que hacerlo. Por ejemplo, el tema de hay muchas propuestas de parlamento unicameral, y hay muchas formas, por ejemplo, quizás financiando entes que son quizás religiosos en Fuerza Armada. Hay muchos temas de que revisar ahí. Yo creo que es uno y otro, no uno o otro. Tiempo. Gracias. Pero ahí también es tremendamente importante considerar que si nosotros vamos a querer este tipo de atención para todos los chilenos, tenemos que tener primero muchos más hospitales de los que tenemos, que nos dan abasto hoy día. Los hospitales están todos sobrepasados. No solamente ahora por etapa de pandemia, sino que en tiempos normales también, cuando una persona para poder tener una atención tiene que esperar a veces 5 o 6 meses, y cuando lo llama para darle la hora, la persona ya murió. Entonces, también ahí hay un tema tremendamente importante, independiente de lo que eso significa, porque ¿quién va a poder ir a pagar una clínica, por ejemplo? Tal cual. Vilma, hay muchos saludos desde Isa Ceballos, señor Pincheira. Él dice que la salud es un derecho tanto mental como físico. Se me olvidaba también espiritual, señala. Se integró don Raúl Castro también, está el señor Pincheira nuevamente. Y en la red en Facebook hay muchos mensajes también. Un estado biomédico no se ajusta a una sociedad. Garantizar en la nueva Constitución es un estado biosocial, de manera de entender las enfermedades, sobre todo la salud mental, como pertinencia cultural, entendiendo el entorno social. Ese comentario de Mayo Cortés Mancilla. También Johanna Guerrero, bien Enzo, salud universal garantizada, gente del TEA. Cecilia Bravo, grande Carolina Videla. Sebastián Ignacio pregunta, ¿y la paridad? Y luego, doña María José Canto también, saludos. Y en serio, muchos mensajes, lamentablemente por el tiempo no los voy a poder leer todos, pero ya les están haciendo muchas preguntas y cariños desde las redes sociales de capicidadmultimedial.cl y también en @lobopradenas. Instagram. Aprovechemos la paridad, ¿te parece? En este tema. Pero antes de hacer la pregunta acerca de paridad y salud, vamos a pasar a un breve corto y vamos a volver se nos pasó ya volando la hora. Vamos a volver hora. En breve. ¿Ya? Manténganse por favor conectados, estimados candidatos. Estamos en análisis descarnado, sacando los trapos al sol. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio. Chile necesita grandes acuerdos para avanzar. Por eso en General Lagos confiamos en el alcalde Alex Castillo para seguir trabajando por tus sueños y los de tu familia, para vivir en una ciudad más justa, segura y con mayor calidad de vida. En General Lagos estamos de acuerdo. Vota por Alex Castillo para alcalde y por los concejales de Renovación Nacional. Conoce más en rn.cl. Un cambio seguro con renovación. Vamos Javier, Galeras concejal. Vamos Javier, resuelta esa lucha. Vamos Javier, Galeras concejal. La voz de nuestros cambios para Arica levantar. Vamos Javier, Galeras concejal. Vamos Javier, resuelta esa lucha. Es buen momento para impulsar tu futuro laboral. Potencia tu futuro profesional en INACAP, sede Arica, e inscríbete en el curso Técnicas del Marketing Digital. Amplía tus conocimientos y descubre la oferta de cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Conoce más en www.inacap.cl. Vienen los días contados, los negocios truchos, la inseguridad. Comenzaremos de nuevo, valdrá la pena volver a confiar. Jorge Díaz Ibarra, el poder cambiar la historia y por fin ser escuchados por el derecho a mejores días. Jorge Díaz Ibarra, ahora sí representados, el gobernador de todos, por Arica mi ciudad. Chile necesita grandes acuerdos para avanzar. Junto a los constituyentes María Calatayud y Héctor Milla en el Distrito 1, queremos promover el diálogo, escuchar tu voz y trabajar por una nueva constitución que nos represente a todos. En el Distrito 1 de la región de Arica y Parinacota estamos de acuerdo. Vota por María Calatayud o Héctor Milla como constituyentes. Conoce más en rn.cl. Las 12 horas. Super avance CMR para lo que quieras. Pide hasta 20 millones de 6 a 72 cuotas. Además, puedes comenzar a pagarlo en 3 meses más. Solicítalo 100% online en bancofalabella.cl, en tu app Banco Falabella y abónalo de inmediato a tu cuenta bancaria. Sin papeleos, rápido y fácil. Sujeto a evaluación crediticia. Pago diferido, cambia valores de cuotas, CAE y CTC. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Estimadas amigas y amigos de Arica y Parinacota, les habla Francisco Javier González, candidato independiente a la Convención Constitucional. Los quiero invitar a que juntos redactemos la nueva Constitución. Les mando un fuerte abrazo, Francisco Javier González, constituyente. El principal desafío de gestión para la región de Arica y Parinacota es mejorar el uso de recursos públicos regionales. Hace décadas este territorio se ubica en los últimos lugares en ejecución presupuestaria y tiene el presupuesto más bajo de Chile. Para solucionar este problema, primero debemos ser transparentes en la asignación de recursos, mejorar la probidad y ser eficientes en la planificación y ejecución de proyectos. Por lo tanto, el principal desafío para Arica y Parinacota es que los recursos públicos que pertenecen a todos sean usados de manera eficiente, proba y transparente. Y para eso estamos preparados. Tenemos la fuerza y la capacidad de mejorar la calidad de vida de todos los ariqueños y parinacotenses. Soy Enrique Lee, candidato independiente a gobernador regional por Arica y Parinacota. En contadas ocasiones, Gerardo se nos equivoca y nos manda a comprar al lugar menos indicado, como ocurrió cuando las lluvias estivales mojaron nuestras techumbres. Los vecinos que tengan la posibilidad de comprar un lo compren, no es caro, lo venden en la farmacia, es mucho más barato. Tanto andar recorriendo las poblaciones que de repente Gerardo se nos confunde, pues, y cree que las farmacias son prima hermana de las ferreterías. Pero lo importante es que usted no se confunda y vote por Gerardo Espíndola, alcalde, y Jorge Abarca, constituyente. Ahora los dejo porque tengo que ir volando a comprar pan a la peluquería. Cada año recorremos las 11 comunas de las regiones de Tarapacá y Arica, Parinacota. Cada año aportamos al progreso de nuestra gente. Cada año entregamos el 15% de nuestros ingresos para que tu municipio pueda realizar obras sociales. Cada año nos esmeramos más y más para que este aporte crezca y con su ayuda crezca también tu comuna. Porque conocemos nuestro norte y nuestra gente. Porque somos parte de tu historia. Sofri, junto al desarrollo de tu comuna. Vamos con Poliana, con ideas claras, va constituyente, siempre por su gente.
constituyente para representar a su gente, periodista con valores para que a todo nos represente. Queremos libertad, salir tranquilo a caminar, desde la Laucha Chinchorro como antes, un paseo familiar. De noche y de día, juntos a Poliana, queremos que Arica crezca cada día. Construyendo futuro, vota Poliana Rivera Constituyente, XP 10. Capísima Multimedial en tus redes. Comunícate, opina, sugiere, comparte, comenta, denuncia. Contáctate con nosotros. WhatsApp más 569 9379 5305 más 569 9379 5305. Llámanos. Y ahora también al 582 28 77 24. 582 28 77 24. Síguenos. Twitter, @Capísima. Facebook, Capísima Multimedial. Escríbenos a capísima, capísimamultimedial.cl. Capísima Multimedial en tus redes. Justamente ya estamos de regreso, querida Vilma, ¿cómo estás? Muy bien, esperando ya que tengamos en cámara los candidatos. Bueno, ya dimos una vuelta respecto a lo que era un pincelazo acerca de los conceptos de constituyente. También ya empezamos este debate con los conceptos de salud. Es un tema muy importante la salud, puesto que creo que ¿Ahí están de regreso? Hay una deuda social respecto a analizar lo que es la salud. Exactamente. Tenemos a Cristian, tenemos a Carolina y a Enzo ya en pantalla, así que habíamos dejado la idea de hablar de salud, pero quisiéramos ahondar un poquitito en la salud mental. ¿Quién no ha comenzado de los primeros? Parece que ha sido Enzo. A Enzo. ¿O ya fue un primero en algún momento? Sí, Enzo le corresponde ahora. Bueno, todos han pasado también por el ruedo. Pero ahora vamos a partir con un tema que es salud mental, y me gustaría que en este caso uno de los radioescuchas nos hizo una propuesta acerca de la paridad. Me gustaría saber tu opinión, Enzo. Vamos a dar 1 minuto y medio para esta respuesta, para que expliquemos un poco la salud mental, pero también del punto de vista de la paridad. ¿Cómo ha afectado este proceso pandémico, este proceso constituyente, este proceso de cambio social a la salud mental de los chilenos y chilenas, pero con énfasis a las chilenas? Ya, mira, esto yo creo que es una pregunta súper atingente, ya que yo soy de la opinión de que este sistema en realidad patriarcal ya se proyecta en toda nuestra vida social, no solamente desde el punto de vista jurídico o del punto de vista legal, sino que se proyecta también en estos temas, porque qué bueno que existe esta pregunta, porque producto de la pandemia han aumentado mucho los casos de salud mental, los problemas de salud mental, pero sobre todo la mayor carga de la salud mental se la han llevado las mujeres, porque precisamente en su rol social patriarcal de dedicarse al cuidado de los niños y al cuidado del hogar común, ya se han llevado la mayor parte del peso de lo que consiste esta pandemia de estar todos encerrados juntos, y se han llevado más el peso mental y el peso psicológico de lo que implica estar manteniendo el hogar común y la familia todo el día en la casa. Entonces, es muy importante que cualquier política que nosotros tomemos, no solo en la Constitución, sino que más que nada a nivel legal, ¿ya?, de que tenga presente esta circunstancia, tenga presente que al final en este país las mujeres se llevan el mayor peso psicológico en cuanto a la mantención del hogar común y de la crianza de los niños, y eso no puede seguir así. Nosotros los padres tenemos que contribuir a eso, pero en posición de igualdad. Aquí no se trata de ayudar a la mujer, se trata de que nosotros como hombres tengamos un rol importante, un rol de corresponsabilidad en la crianza de los hijos, en la mantención del hogar común, para no estar perpetuando estos roles en los cuales se divide la sociedad. Gracias. Eso. Vamos contigo, Carolina. ¿Cuál es tu visión a esta pregunta? Oye, es bien complejo poder explicarlo en poquito tiempo, porque hay harto que decir. Yo tal vez pudiera partir diciendo que efectivamente
respecto de la lógica de este modelo, que es un modelo neoliberal, y en este sistema patriarcal, lo he dicho en varios programas, es la tormenta perfecta, ¿no? Aquí, históricamente, el patriarcado, que es este contrato entre el Estado y la sociedad, pero la sociedad hombre que decide por las mujeres, pero nos deja fuera de las decisiones, se ha ido perpetuando a lo largo de la historia. Y hoy, particularmente hoy, en estos roles de los que Enzo hacía mención, ¿no? Los roles históricos que desde este constructo social se han dado a las mujeres: el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores, la limpieza de la casa, la economía doméstica, el cocinar, el lavar y todo lo que tiene que ver con este trabajo doméstico, que además debiera ser reconocido hoy en la Constitución. Debiera ser reconocido como un aporte también al desarrollo, ¿no? Porque es un trabajo. Bueno, en esta pandemia en particular, esa salud mental que se ha visto terriblemente afectada para la ciudadanía en su conjunto, particularmente para las niñas y para las mujeres, no solamente por la doble y triple carga de las tareas al interior del hogar y también seguir trabajando, ¿no? Trabajando fuera de la casa remuneradamente, sino el estar... Tiempo, Carolina. Solamente esto, el estar no protegidas respecto de las violencias, sobre todo cuando tienen que estar confinadas porque están en lugares no seguros, Carolina, que son sus tiempo. propias casas, y hemos visto los femicidios también. Gracias, Carolina. Cristian. Concuerdo con Carolina respecto a que es un tema complejo explicar en un minuto, pero para ser sintético, tenemos un modelo cultural que fomenta los valores como el machismo, el patriarcado y todo lo que ya han hablado mis compañeros. Ahora, el tema es que en ese contexto tiene que cambiar, sí o sí tiene que cambiar. La nueva Constitución tiene que asegurar ciertos principios como la defensa de la mujer, de los niños, la no discriminación contra la mujer, propender a la igualdad, asegurar la igualdad, etcétera. Y si hay un cambio legal, jurídico, un marco, imagínense, de la ley, obviamente eso va a tener como consecuencia, quizás lento, pero va a tener consecuencia el cambio cultural que tanto anhelamos, porque en el fondo eso tiene que ir cruzado también con educación. Si hoy día hay mucho más conciencia, pero si el marco no nos obliga a respetar ciertos temas como la no discriminación contra la mujer, perspectiva de género, etcétera. Ahora, hay datos concretos. La salud mental de las mujeres es peor en nuestro país, y eso hay datos concretos, hay investigaciones, eso no son suposiciones. Por lo tanto, si lo que nos puede mostrar aproximar la realidad son los datos de investigaciones de múltiples universidades nacionales, internacionales, eso nos puede acercar a la realidad. Entonces, ¿qué esperamos para el cambio legal y jurídico? Para ser coherentes, si no, no podemos tener un marco jurídico tan desconectado de la realidad que nos muestra las cifras y los datos. Es así, o sea, las altas tasas de depresión, ansiedad, son en mujeres. Tenemos el problema del feminicidio, en el caso que afecta a las mujeres también en contexto de relaciones íntimas. Por lo tanto, ¿qué más con eso? Que lo necesitamos, o sea, tiene que ser con perspectiva de género. Además, las políticas públicas en atención a la salud de toda la población en general con perspectiva de género. Cristian, gracias. Y volvemos contigo en esta pregunta. Me gustaría saber su opinión, estábamos leyéndola. Me gustaría saber su opinión respecto de las temáticas de protección a la infancia. ¿Cuáles son las propuestas? Por Silvana Durán Ciña. Cada candidato tendrá 1 minuto para contestar. Mira, yo creo que no hay que separar, porque son temas que están ligados. O sea, la salud, si tú quieres salud mental de adultos, una buena salud mental en adultos, tiene que preocuparte de la infancia. También está documentado que todo parte de la primera infancia. Si uno no protege la infancia a nivel legal, pero no da las condiciones para que se dé la autonomía progresiva y un desarrollo adecuado, no vas a tener adultos sanos, ¿ya? Y incluyendo la perspectiva de género, como hemos dicho. Entonces, en concreto, en el texto tiene que ir declarado lo que tiene que ver con la convención y con la protección de los derechos del niño. O sea, no dice niño, niña y adolescente en el texto. De ahí partimos de un marco bien amplio que nos va a permitir asegurar la autonomía progresiva, que los niños vayan siendo sujetos de derecho, por supuesto, alejarlos de una vida con violencia, propender a su salud mental, y así vamos a tener una sociedad con adultos más sanos. Gracias, Cristian. Enzo, la pregunta es la visión desde el punto de vista de la protección del niño. Ya. 1 minuto. Cristian, lo que sí te voy a pedir antes de comenzar a responder la pregunta es que les pido a los demás debatientes que por favor respeten los tiempos, porque creo que hay muchas preguntas que se pueden hacer y producto de eso a veces no se responde lo que sería responder o se quita tiempo para responder otro tipo de cuestiones, ¿ya? Dicho Gracias, esto, creo que
es muy importante que la Constitución garantice efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Bueno, Cristian es también el experto en este tema, pero un niño, los primeros 3 años de la infancia, los niños son fundamentales para su desarrollo posterior. ¿Ya? Un apego seguro con sus padres y con su entorno va a ser un adulto sano, y esto no solo se proyecta en la salud mental, sino que también se proyecta en muchos otros ámbitos, como por ejemplo existe una alta probabilidad de que un niño que no ha obtenido apego seguro en el futuro pueda cometer delitos siendo adulto. Entonces también es una medida, no solo es una medida de salud mental, es una medida de seguridad pública, es una medida de educación, y es una medida que en definitiva propende hacia el desarrollo, hacia el bien común, ¿ya? Porque actualmente nosotros se da la paradoja de que tenemos una sociedad neoliberal en la cual somos pro vida, pero después, una vez que nace el niño queda abandonado. Y eso no puede ser así. La nueva Constitución debe garantizar efectivamente los derechos de la infancia y con esto generar una sociedad más justa y más digna. Gracias, Enzo, por tu tiempo. Carolina. Ya, voy a tratar de ajustarme a los tiempos en términos muy concretos, que esta nueva Constitución reconozca explícitamente a las niñas y niños y niñas como sujetos de derecho, los establezca explícitamente, permita además los mecanismos para generar un desarrollo integral en todo su ciclo vital, y además permita que este Estado garante de derechos yo hablo de construir infancias felices. Alguien ayer me decía que la Constitución no produce felicidad. No estoy planteando eso, lo que digo es que cuando nosotros tenemos la capacidad de construir un Estado garante de derechos y permitir un desarrollo integral para todo el ciclo vital, vamos a poder efectivamente construir infancias felices, y eso también significa mecanismos para garantizar a esas niñas, niños y niñas que crezcan y se desarrollen en ambientes libres de todo tipo de violencias. Eso es fundamental. Y por otro lado, que esta Constitución también establezca reparaciones integrales a toda la infancia vulnerada y la que se pueda vulnerar más adelante. Gracias, Carolina. Antes que avancemos, me gustaría consultarle, no sé cuál o mejor dicho, la opinión de los tres. Todos han coincidido en definitivamente reconocer cuál es el rol de la mujer en nuestro país. Sentémonos aquí porque la Constitución va a ser para nosotros. Todos han reconocido toda la labor que las mujeres hacen o que hacemos en general. Pero a mí me gustaría saber cómo debería quedar definido, ¿ya? Como un... no sé si será artículo la palabra exacta, Cristian, no importa, pero ¿cómo debería quedar definido el concepto que realmente dejara que el hombre y la mujer tuviéramos igualdad de derechos, de deberes, de oportunidades, de todo? ¿De qué manera pudiera quedar definido? ¿Por qué les hago la consulta de qué manera? Porque basta que un concepto pueda tomarse para darle un sentido distinto y en leyes se puede hacer. ¿Con quién comenzamos? Carolina. Carolina. En un minuto. Bueno, está bien. Bueno, mira, nosotros planteamos una constitución feminista desde qué lógica, que efectivamente la igualdad de género y el derecho de las mujeres, las disidencias sexuales, las diversas identidades de género sean reconocidas, sean también sus derechos garantizados y protegidos ante cualquier amenaza. Eso debe quedar explícito, y la redacción en su conjunto de esta Constitución, en el texto completo, debe tener perspectiva de género para un avance cierto progresivo respecto de la igualdad y garantías de que efectivamente esto significa mecanismos, ¿no? Fiscalizador, el sistema judicial y también la educación para avanzar progresivamente hacia una sociedad libre de todas las violencias contra las niñas y las mujeres. Esa igualdad de la que hablamos claramente lo que busca es avanzar en equilibrio, en armonía con todos quienes componemos la sociedad. Pero esta perspectiva de género tiene que estar dentro de los derechos fundamentales en los dos ejes que componen esta estructura del poder de una nueva Constitución. Por lo tanto, garantizar aquello, y en todos los ámbitos, en la salud, en los derechos sexuales, en los derechos reproductivos, gracias, en el derecho a la identidad de género. Tiempo. Enzo. En un minuto, Enzo. Oye, muy buena la pregunta, Vilma. Creo que aquí es donde se nota la diferencia, yo creo, entre los candidatos. O sea,
Nosotros tenemos claro más o menos los principios que queremos la nueva constitución, pero otra cosa es la técnica legislativa o la técnica constitucional que vamos a utilizar para redactar. Yo creo que una redacción de la constitución con paridad de género, con enfoque de género, podría ser, empezando con un inciso, uno muy parecido a lo que está actualmente en la constitución del 80, que dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero a eso deberíamos añadirle también una técnica que diga más o menos algo parecido como esto, que diga que hombres y mujeres no serán discriminados tanto por su condición sexual como por sus derechos a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su rol en la sociedad. No existirían roles definidos de acuerdo a lo que establece la sociedad con respecto a hombres y mujeres, y además establecer la paridad de género como una forma de vida estatal. Es decir, el Estado propondrá hacia la completa consecución de una paridad de género, y eso debe consagrarse como técnica legal efectiva. Entonces, de esa manera, porque como bien lo dice Vilma, cualquier cambio en el sentido de las palabras es muy relevante, por eso yo creo que... Eso. Gracias. Cristian. Fue consecuente con lo que dijo recién. Justamente. Cristian, en un minuto, por favor. El tema estoy de acuerdo con lo que han dicho los otros candidatos, efectivamente ya está declarado la Constitución del 80, pero tiene que ser más especificado, efectivamente, que tienda a la igualdad y a la protección y a la garantía de esa igualdad. Es decir, la sociedad la componemos hombres, mujeres, niños, personas mayores, eso también tiene que estar explicitado. Yo he visto otras constituciones, como por ejemplo la de España, la de otros países, donde efectivamente hablan de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, etcétera. Mecanismos entre hombres y mujeres, o sea, está explicitado conforme a los derechos, o sea, a los tratados internacionales. Entonces, eso habla de la técnica legislativa, claro, me parece súper bien, pero sobre todo que esté explicitado y garantizado. Estamos en otro contexto donde la diversidad en sí tiene que ser incorporada en el nuevo texto. Gracias, Cristian. Y tengo una pregunta de don Pedro Jorge Fuentes Sagredo, que la voy a tratar de contextualizar en el punto de vista constituyente. Él pregunta, ¿qué opinan sobre la crianza de un niño en pareja del mismo sexo? La pregunta sería, ¿cómo incluimos la paridad de género y también la identidad sexual a nivel constitucional? Partamos esta vez por Cristian. Bueno, yo estoy contra todos los principios de no discriminación y la familia diversa, ¿verdad? Esa es mi postura. ¿Y por qué es lo que lo baso? Porque una cosa puede ser una visión valórica, pero como yo comenté al principio, soy investigador y no hay investigaciones que den cuenta de que un niño criado por personas del mismo sexo o en una familia hombre-mujer vayan a tener trayectoria de desarrollo distintos. No hay ni un efecto, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que eso, que una pareja del mismo sexo va a perjudicar el desarrollo de un niño, niña o adolescente. Por lo tanto, esa es mi visión, desde la perspectiva de derecho, por supuestamente estoy contrario a cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, género u situación de discapacidad y todo ese amplio espectro. Gracias, Cristian. Carolina. Bueno, la verdad es que lo que debe ocurrir aquí en esta nueva Constitución es que constitucionalmente se reconozcan las diversidades de familias y ese reconocimiento venga asociado también con todos los derechos que debieran tener la diversidad de las familias que existen actualmente en la sociedad, que existieron antes pero que eran absolutamente escondidas. Me parece maravilloso que podamos hoy día incluso estar hablando sobre esto y permitir que esta nueva Constitución también explícitamente reconozca el derecho a la crianza, el derecho a desarrollarnos en la forma en que elijamos. El Estado no debiera meterse en lo que debe decidir una persona como opción de vida, con quién casarse, con quién no casarse. Lo que debe hacer el Estado, y a través de la Constitución, es garantizar aquellos derechos. Gracias, Carolina. Enzo, en un minuto. Ya, a ver, un aspecto básico que debe tener cualquier sociedad del siglo XXI es no discriminar por orientación sexual, eso lo tenemos clarísimo, ¿ya? La familia, como lo dice la Constitución del 80 actual, es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo que pasa es que el concepto de familia ha cambiado. Ya no es la familia tradicional, religiosa, enmarcada dentro del matrimonio, sino que existen una multiplicidad de familias. Y por lo tanto la Constitución actual debe ajustarse a los nuevos tiempos y debe consagrar esta nueva realidad. El derecho debe ajustarse a la realidad y no al revés. Entonces, cuando nosotros legislamos, cuando nosotros establecemos una nueva Constitución, debemos ajustarnos a los nuevos tiempos, ¿ya? Lamentablemente,
los estados se conciben con un estado laico que tú debes gobernar para todos, no solamente para un grupo religioso, no. Y dentro de esa perspectiva debe estar expresamente establecido la facultad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, la facultad de cualquier persona de formar una familia sin ninguna discriminación de ninguna categoría. Por lo tanto, debemos establecer una constitución en los tiempos modernos, y en los tiempos modernos las familias existen de varias maneras, incluso parejas del mismo sexo. Tiempo. El alcance que me gustaría hacer, bien como lo dijo Enzo, es que efectivamente la Constitución habla de la familia, pero en la Constitución no se define lo que es familia por un sentido práctico, a mi parecer. Familia puede ser un hombre con una mujer, un hombre con un hombre, una niña con un niño, puede ser muchas clasificaciones de familia. Entonces yo creo que es más bien un tema conceptual, más que derechamente entrar a definir qué es familia en la Constitución. Debería hacerse quizás en algún reglamento o en alguna otra estructura que no fuese constituyente. Opinión. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y vamos a volver con la última parte, en donde vamos a profundizar temas de la probidad y vamos a hablar un par de preguntas más que se hacen acá en la tanda del Facebook de www.capisimamultimedial.cl. Muchas gracias, candidatos. Por favor, manténganse conectados. Ya regresamos en breve. Estamos en Análisis Descarnado, sacando los trapos al sol. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio. Él podrá cambiar la historia y por fin será escuchados por el derecho a mejores días. Díaz Ibarra, ahora sí representados, el gobernador de todos, por Arica mi ciudad. Tienen los días contados, los negocios trullos, la inseguridad. Comenzaremos de nuevo. En CGE queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía. ¡Atención! Por primera vez, Chile votará en 2 días. Sí, escuchaste bien. Serán 2 días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones, tú eliges cuándo votar. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel. Son las 12 horas, 26 minutos. El principal desafío de gestión para la región de Arica y Parinacota es mejorar el uso de recursos públicos regionales. Hace décadas este territorio se ubica en los últimos lugares en ejecución presupuestaria y tiene el presupuesto más bajo de Chile. Para solucionar este problema, primero debemos ser transparentes en la asignación de recursos, mejorar la probidad y ser eficientes en la planificación y ejecución de proyectos. Por lo tanto, el principal desafío para Arica y Parinacota es que los recursos públicos que pertenecen a todos sean usados de manera eficiente, proba y transparente. Y para eso estamos preparados. Tenemos la fuerza y la capacidad de mejorar la calidad de vida de todos los ariqueños y parinacotenses. Soy Enrique Lee, candidato independiente a gobernador regional por Arica y Parinacota. Medio. Trabaja por las personas y la justicia.
planteando problemas, proponiendo soluciones y obteniendo respuestas, lo que influye de manera significativa en la solución y finalmente en las relaciones humanas de nuestra región. Capísima Multimedial y sus desafíos 2021. Estamos presentando en Capísima Multimedial Análisis descarnado, sacando los trapos al sol. Ya estamos de regreso en Análisis descarnado, sacando los trapos al sol, con el último segmento con nuestros amigos candidatos. Y estábamos conversando, mientras que volvíamos al programa, sobre un punto muy importante, que es lo delicado de las definiciones en la Constitución. A propósito del concepto de familia, yo le explicaba a Vilma que es muy delicado definir dentro de una Constitución lo que es una familia, por cuanto podemos hacer extensible este concepto a muchos otros elementos. Hablábamos, por ejemplo, si las parejas o los novios fuesen considerados como núcleos familiares, también sería de la misma forma la otorgación de derechos en el ámbito familiar. Y esto también se podría mal utilizar por X persona para tratar de hacer valer ciertos derechos otorgados a las familias, aprovechándose de circunstancias, como el caso de que dos personas pelean en la calle y luego una denuncia a la otra y dice es que es mi novia, es mi novio. Ya no se trataría de una agresión, sino que derechamente entramos a un área que es la violencia intrafamiliar. Así de delicados son las definiciones. Bueno, preguntémosle a nuestros invitados entonces cómo definirían o cómo dejarían explícito en la Constitución qué es lo que es familia, para que pudiéramos hacer la diferencia que corresponde de acuerdo a lo que pusiste. ¿Te parece? Excelente. ¿Con quién comenzamos? Voluntariamente. Yo parto. Ya. Carola. Carolina, Que mira, en un minuto, por favor. ya voy a tratar. Y si no, me apagan el micrófono nomás, porque no puedo sacar la idea. No, en serio, porque para que nadie se moleste. Mira, el tema es parte de lo último que dijo Cristian, ¿no? Respecto de lo que pudiera arriesgar en caso de que no quede claro. Mira, aquí lo único delicado es la violencia que efectivamente se da en una relación independiente de su calidad jurídica. Lo único delicado es eso. Tenemos que extirpar la violencia en la vida que llevamos adelante. Pero para responder la pregunta respecto de familia, lo que debe establecer la Constitución es el reconocimiento a la diversidad de formas de familia. Tenemos en este país familias monoparentales, tenemos familias matriarcales, tenemos familias patriarcales, tenemos familias donde crecen hermanos y hermanas solos y solas. Gran parte de mi vida me tocó esa historia. Lo que debe hacer el Estado, insisto, como lo dije hace un rato, es asegurar el bienestar de todos esos grupos que deciden hacer vida en común. Por lo tanto, lo que la Constitución debe hacer es reconocer explícitamente las diversidades de familias que surgen al interior de personas que deciden una vida en común. Gracias, Carolina. ¿No? Independiente de su género, de su sexo y de todas las... Gracias, Carolina. Gracias. En honor al tiempo, ¿Sí? 1 minuto 10 para cada uno de los otros candidatos. ¿Vamos con Cristian? Sí. Bueno, lo que pasa es que se han hablado tantos temas que yo creo que es importante igual precisar. El tema de la paridad tiene que ver con que las mujeres ocupen puestos de poder, y creo que esa pregunta iba orientada más que nada a la igualdad en términos de la salud mental y a los determinantes sociales, que son términos como diferentes. Aclarar eso. Respecto a la familia, estoy de acuerdo en el reconocimiento de las diversas familias, y en la Constitución buscar un mecanismo para garantizar eso también. ¿Por qué? Porque efectivamente se han dado casos de adopciones en parejas del mismo sexo que se han nombrado como anticonstitucionales justamente por eso. Por lo tanto, si no hay un reconocimiento, es importante. Ahora, lo que decías, Cristian, respecto al tema de la violencia, que alguien puede decir, tú eres totalmente, digamos, pienso que en ese contexto va más del lado de quien interpreta la ley. ¿Ya? Más que alguien pueda decir tú eres mi familia, porque ahí va a haber supuestamente un proceso, pero yo creo que el tema de reconocer la diversidad de familias tiene que ver un poco con eso, y también lo mezclo con el tema de los derechos del niño, porque los niños también tienen derecho a desarrollarse en familias que le puedan favorecer su desarrollo psicológico, social, sus trayectorias de desarrollo, y eso va independientemente de la familia que pueda acogerle. Muchas familias del mismo sexo no pueden adoptar o muchas veces acoger a los niños porque hay procesos legales que se lo impiden. Por lo tanto, ahí hay que poner énfasis en varios. Gracias. Gracias, Cristian. Enzo, en 1 minuto 10 segundos.
Ya, a ver, mira, yo prefiero dejar conceptos como familia de manera indeterminada. ¿Por qué lo digo? Porque como menciono, los conceptos van cambiando. Sin embargo, y esto yo creo que lo desconoce la mayor parte de los candidatos constituyentes que no son abogados, para interpretar la ley interpretan los jueces. Y los jueces, el argumento que utilizan normalmente es el argumento histórico. El argumento histórico, ¿qué quiere decir? ¿Qué se dijo en las actas cuando se hizo la nueva Constitución? Entonces, los jueces siempre han declarado estos temas inconstitucionales justamente porque la Comisión Ortúzar de 1980 era pura gente conservadora que decía que la familia, un hombre y una mujer casados en matrimonio, ¿ya? Entonces, yo prefiero dejar el término familia como indeterminado en la Constitución, pero al mismo tiempo establecer una acción antidiscriminación por género, sexo, orientación sexual, etcétera, etcétera. De tal manera que se pueda dejar un concepto indeterminado porque esta Constitución va a regir en 30 o 40 años. Entonces nosotros tenemos que dejar conceptos amplios. No podemos ser muy restringidos porque si no la Constitución no va a funcionar, ¿ya? Pero sí la acción antidiscriminación tiene que ser general, establecida para todo ámbito de cosas, de tal manera que cualquier provisión legal, como en este caso la ley de adopción, sea después declarada inconstitucional. Y eso. Gracias, Enzo. Qué responsable eso. Bueno, ¿alguien quiere hacer una réplica al respecto para poder extender 30 segundos? Ya, Cristian, tu réplica en 30 segundos. A lo que decía Enzo, si bien no somos todos abogados y no quizás lo que él no explica, pero hay que tener en cuenta que algo pasa también aquí con la formación en el Poder Judicial, porque uno se da cuenta día a día que las causas muchas veces, como él dice, los jueces debería mencionarse en relación, pronunciarse en relación a la historia, pero muchas veces lo vemos que hace en relación al conocimiento privado, y muchas veces eso cae en creencia o prejuicio respecto a cierta familia. Por lo tanto, no creo que al dejarlo amplio también podría asegurar que todos los jueces fundaran sus decisiones en relación a lo histórico. Creo que en ese caso, bueno, gracias. Disculpen. Carolina, 30 segundos. Ya, a ver, mira, yo siento que la importancia de la historia tiene que radicar en la posibilidad de efectivamente no repetir las atrocidades del pasado. Y una de esas es mirar lo histórico como algo que nos pueda seguir guiando en términos de cómo se ha escrito y se ha establecido la forma de vivir en este país, la forma política, económica y social. Por lo tanto, hay que revisarlo, como dice Enzo. Yo no soy abogado, yo soy trabajadora social, conozco la realidad en el territorio, por lo tanto hay que revisar la historia, pero hay que revisarla para no repetirla. Eso podría yo replicar. Hay comentarios que están haciendo gracias, Carolina, perfecto. Perdón, réplica de Enzo. Tus 30 segundos, Enzo. Ya, sí, yo insisto en el tema, porque cuando tú tienes conceptos jurídicos restringidos, ya, de hecho tienen un nombre que se llama conceptos jurídicos indeterminados, ya. Creo que el concepto de familia es un concepto jurídico indeterminado, así como hay otros conceptos jurídicos indeterminados como el orden público, las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Entonces es mejor mantenerlo amplio, pero al mismo tiempo salvaguardando la integridad de todas las familias que no son hombre y mujer casados en matrimonio a través de una acción antidiscriminación. Eso se llama técnica legislativa, se llama técnica judicial, y por eso creo que es importante que también los candidatos a constituyentes que no son abogados estén perfectamente asesorados desde el punto de vista jurídico, porque de lo contrario pueden pasar esta clase de cosas. Eso. Tiempo, gracias. Quiero hacer un par de reflexiones. Espera, a mí me queda una sensación, que a nosotros nos falta muchísimo hablar de nuestro código penal. Yo creo que nos daría para un montón de tiempo, porque siempre quedan las sensaciones de injusticia o las sensaciones que se expresaron acá diciendo, bueno, todo también va a depender de cuál es el juez. O sea, si tenemos la película bien clara, no debería importar quién es el juez. Cumplí. Gracias, querida Vilma, cumpliendo con el reloj. Mira, hay un comentario que quiero hacer acá que se encuentran en el Facebook, no voy a dar nombres, pero hay un elemento que estuvimos nosotros compartiendo con Cristian en el conversatorio que nos invitaron en el Cabildo el día de ayer, la noche, que es el hecho de los partidos políticos. De aquí, derechamente, existen 2 candidatos con partido político y uno declarado independiente. Pero el comentario que quiero hacer es que un partido político no hace un candidato, lo que sí hay que tener respeto por cada uno de ellos. No nos olvidemos que independiente de que vayan o no vayan por listas, también existen tendencias propiamente de cada uno de los candidatos, y al respecto hay que ser bien responsable y asumir que no todas las tendencias son iguales y hay que respetar ese margen. No creo que un candidato sea más o menos porque esté en un partido político. Bueno, dicho eso, vamos a pasar al siguiente punto, que es la probidad.
Y en ese sentido me gustaría en esta oportunidad que parta Enzo con tu visión y tus comentarios al respecto para incorporar el concepto de probidad en la Constitución. En 2 minutos, por favor, porque es un tema bastante... Bueno, 1 minuto 30, perdón. Ya, perfecto. Mira, el concepto de probidad, ya que consiste en comportarse legal y honestamente durante el ejercicio de la función pública con preeminencia del interés público por sobre el particular, ya fue establecido en la reforma de 2005 de la Constitución del 80. Es un concepto que es bien bueno, que además es reiteración de lo que ya está en la Ley de Base Orgánica de la Administración del Estado, ¿ya? Sin perjuicio de ello, ahora desde el punto de vista de política constitucional, yo creo que es muy importante que las instituciones públicas sean transparentes. Tiene que estar toda la información de todos los organismos públicos a disposición de la ciudadanía, porque es la única manera de ejercer un control ciudadano. No olvidemos que la intención original de las constituciones en general, desde la primera constitución de Estados Unidos, era regular el poder estatal para que el Estado no se transforme en un monstruo que controla y pone el pie encima de los particulares. Entonces, el control estatal en el siglo XXI se debe realizar a través de un control ciudadano, de manera que sea la propia ciudadanía que tenga todos los antecedentes para poder controlar al Estado de manera efectiva. Y con eso, ese control ciudadano hace que las normas de probidad no sean letra muerta y sean letra efectiva. Además, esto debe ir acompañado de mecanismos de democracia directa como la revocatoria de mandato, que consiste en sacar a un representante que no está haciendo bien su trabajo, a la iniciativa popular de ley, a los plebiscitos vinculantes, a la participación ciudadana en proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, un Estado del siglo XXI y una Constitución del siglo XXI debe ser un Estado transparente, que toda la información esté en manos de toda la ciudadanía. Gracias, Enzo. Cristian, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, que estaba pensando en otra cosa? Estamos hablando del tema a discutir, que es hoy la probidad. ¿Cuál es tu visión y tu postura respecto a incorporar la probidad dentro de la Constitución? O sea, la probidad... La probidad entendiéndose como el estricto rigor del funcionario público para hacer más allá de su deber y cumplir a cabalidad con el mandato que el pueblo o la sociedad le otorga en sus post-elecciones. Por supuesto que tiene que estar incluido como principio en la probidad, ya habló Enzo de la ley, evidentemente dialogado desde ese punto de vista, tiene que haber más transparencia, entendemos la probidad como la contraparte de la corrupción, y creo que el problema de Chile es la gran corrupción, no la corrupción menor, ¿no? Nos miramos a otros países donde dice hay corrupción menor, acá hay corrupción, gran corrupción, generar también fortalecer lo que es Contraloría, porque al funcionario público se nos pide todo, probidad, declaración de patrimonio, un montón de cosas, pero ¿qué pasa también con los otros aspectos de la sociedad? Y eso es lo que últimamente ha habido casos totalmente mediáticos y bullados respecto a temas de corrupción, colusión, etcétera, en empresas privadas y todo lo que todos ya sabemos y de público conocimiento. Por lo tanto, evidentemente tiene que, sobre todo eso tiene que ir acompañado de transparencia de los datos y todo. Y otro punto importante para asegurar probidad también, que a veces no se habla mucho, tiene que ver con la concentración del poder, que son factores más implícitos, ¿no es cierto? Si hay mucha concentración de poder, claramente va a haber más dificultad para regular el tema de la probidad. Eso podría decir, y son temas importantes, claramente de incluir. Gracias. Chile se caracteriza por un país... te quedan 30 segundos. Chile se ha caracterizado por ser un país un poquito más probo dentro de otros países, pero claro, explotó por otro lado grandes casos, como te decía, de gran corrupción. ¿Y eso qué pasa ahí? ¿Por qué no se puede llegar a ese tipo de mecanismos de regulación, de control o de transparencia respecto a ese tipo de situaciones? Gracias, Cristian. Carola. Ya. Mira, hemos dicho nosotras, yo me sitúo también desde mi militancia en los derechos humanos, no en la agrupación de mujeres en la que participo. Hemos dicho desde el periodo de dictadura en adelante que la impunidad garantiza todas las injusticias. Y no solo hablamos de la impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en este país de manera sistemática, sino también respecto de la no justicia, la no fiscalización, la no aplicación de reglas claras para los efectos de la no probidad en el aparato público, el daño al patrimonio, al erario fiscal. Por lo tanto, esta Constitución lo que debiera establecer primero es que, como le he dicho en otros programas, la soberanía de esta Constitución, la Constitución debe radicar la soberanía en el pueblo. ¿Para qué? Para tener mecanismos además claros, concretos, como referéndum revocatorio, me parece que eso lo señaló hace un rato,
referéndum revocatorio, distintas formas, asambleas territoriales, asambleas constituyentes, para definir lo que puede seguir y lo que no puede seguir, es decir, dotar a la ciudadanía de este elemento para hacer el control social al cual este sistema actual le tiene tanto miedo. Y en ese sentido, respecto de la probidad, bueno, los casos de corrupción aquí han sido terriblemente vergonzosos y han sido terriblemente dañinos para, como lo dije hace un rato, el patrimonio de nuestro país. Y eso tiene que ver con esta no justicia que se ha aplicado, esta no forma de mirar ese amor a la patria que algunos profesan tanto, tiene que ver con eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros planteamos que en esta nueva Constitución el tema de la corrupción efectivamente sea declarado como un atentado al Estado. Gracias, Carolina. La corrupción en este país es abismante y Tiempo, vergonzosa. Carolina. Gracias. Ok. Volvemos a lo mismo, creo yo. Miramos- Hemos estado hablando de probidad, de un montón de cosas relacionadas, y resulta que nos encontramos con casos que todos conocemos en nuestro país, donde se han cometido errores gigantescos y terminan con clases de ética. Entonces, ¿cómo debería funcionar esto para que hubiera también, desde ese punto de vista, igualdad en el trato? Y vuelvo a insistir que nuestro Código Penal está más añejo que el hilo negro. Y que yo creo que eso sería un tema que debería tratarse en la Constitución y renovar y actualizarnos, ¿ya? Pensemos que esto va a ser, ni siquiera lo vamos a aprovechar nosotros, lo van a aprovechar las nuevas generaciones, y no lo podemos dejar cualquier cosa en la nueva Constitución. Tenemos que ser lo más justo posible. Así es. Bueno, vamos a generar un punto bien particular respecto a la probidad. Y me gustaría saber su opinión respecto a la probidad y los antecedentes penales de cada uno de los candidatos. Partamos por Cristian. A ver, yo creo que por complementar el tema de la probidad y lo que se comentó recién, o sea, el tema de la gran corrupción es un atentado a la democracia, al Estado y a la democracia, o sea, así de grave, casi como el terrorismo, o sea, a ese nivel. Yo lo pongo y soy súper responsable de lo que estoy diciendo, entonces no es algo menor. Hay que generar mecanismos de control. Tenemos instituciones, Fuerza Armada, que ha habido casos bullados, empresas privadas, por lo tanto, eso también hay que poner ahí atención y ojo, mecanismos de control. La Contraloría está aquí, cuáles son sus límites de acción. Ahora, respecto a que se pueda reforzar esos límites también de acción, que no haya impunidad también en este sentido de hacer lo que quieran con aspectos más, que eso pueden ser de empresas privadas, colusión, etcétera. Eso no puede existir porque también es parte de la corrupción. Ahora bien, respecto a tu pregunta de la probidad de los candidatos, por supuesto, o sea, yo creo que por añadidura, yo creo que cuando tú te presentas tienes que ser, si vas a hacer un cargo de elección popular, evidentemente no tienes que tener ningún tipo de falta, delito, ya sea actual o que haya prescrito, tener probidad en tu... No me imagino que haya algún candidato que haya tenido algún tema de denuncia o problema legal ya o que esté prescrito o haya... no sé, no lo concibo. Creo que eso debería declararse y transparentarse a la ciudadanía, por supuesto. Disculpa para extender, y un sí y no. ¿Se debería entonces restringir la posibilidad de postular a cargos públicos habiendo sido condenado por pena aflictiva o por materias penales o de otra índole? ¿Cristian? ¿Estamos hablando de la Constitución o en términos generales? Estamos hablando en términos de candidaturas, todas las candidaturas de Chile. Por supuesto que sí, porque en el fondo tiene que haber ahí una toma de temperatura en lo ético. Y si tú has fallado en lo ético una vez a ese nivel es porque no das garantía de tener probidad en el cargo que vayas a ocupar. Gracias, Cristian. Enzo, ¿cuál es tu visión al respecto? Ya, bueno, este tema es súper interesante. Y delicado. ¿Ya? Y delicado, porque yo creo que el tema de los antecedentes, respondiendo concretamente a tu pregunta, Cristian, eso ya está en la Constitución del 80. No puede ser candidato político aquel que no es ciudadano, y no es ciudadano aquel que es condenado a pena aflictiva. Entonces, si tiene antecedentes penales, no puede ser candidato. El problema es que nosotros no podemos esperar a que se haga una reforma del Código Penal y se establezcan los delitos de cuello y corbata, ¿ya?, para poder empezar recién a aplicar normas sobre probidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer un control ciudadano. El poder debe estar concentrado, pero la ciudadanía, a través de la revocatoria de mandato,
a través de la iniciativa popular de ley, a través de los plebiscitos populares. Esa es la única forma de que nosotros como ciudadanía garanticemos la probidad, porque no todas las conductas que son falta de la probidad son constituidas de delito, y eso es muy importante. De hecho, son las menos, producto de que, y la verdad, Cristian, aquí el diagnóstico del tema es que nosotros tenemos corrupción en el Estado porque el dinero tiene un poder gigantesco sobre la política. Es solamente de ver los casos de financiamiento irregular de la política, SQM, Penta, todos los grupos económicos han financiado la política. Y eso no puede seguir así. Nosotros tenemos que regular no solamente las conductas sobre probidad, sino que también tenemos que regular el poder del mercado, el poder de los grupos económicos en la vía política. Y eso se hace a través de la limitación del mercado en ciertas actividades. Gracias, Enzo. Muchas gracias, Enzo. Hay un comentario también a agregar que precisamente como tú mencionas es el hecho de la justicia electoral y la justicia penal. En el caso de las sanciones se establecen sanciones sobre 5 años, o sea, limitantes 5 años, sin poder optar a cargo público. El sentido, y luego me lo puede contestar también Carolina, y solamente un sí o no cada uno, si acaso, a pesar de esa limitante, debería ser perpetua la no posibilidad de candidatearse habiendo cometido algún ilícito en ese sentido. Carolina, tu visión respecto a la probidad y los candidatos, en 2 minutos. Bueno, han dicho hartas cosas con las que coincido. Obviamente, si tú no eres una persona proba, si has tenido problemas legales que no den garantías, digamos, de que tú vas a ser efectivamente una persona que va a trabajar más bien por vocación, más que por efectivamente sacar réditos personales y recursos para ti mismo, obviamente que no te da garantías de eso, no pueden ser candidatos. Nosotros, como dijo Cristian, ¿no?, hemos tenido que también establecer nuestras condiciones para poder estar en esta papeleta. Pero más allá de lo puntual de las candidaturas, aquí el tema de la probidad tiene que ser un tema fundamental, lo dije hace un rato ya, en esta nueva constitución, los mecanismos claros de control social, pero también respecto de que los tribunales funcionen con absoluta independencia. No solamente, bueno, en todo, en los temas de corrupción, Dilma dijo hace un rato algunos ejemplos, ¿no? Este país ha sido saqueado, bueno, fue saqueado en dictadura, impunidad, porque en ese periodo no fue robo, no fue corrupción, fue literalmente saqueo, lo que hizo todo el sector que avaló, que propició y que mantuvo una dictadura horrorosa por 17 años, saquearon este país y efectivamente no ha habido justicia para aquello, hay impunidad. Respecto de la actualidad o en la democracia, en esta democracia debilitada, como dice un querido compañero, pobre y charcha, pero democracia al fin, en esta democracia efectivamente la corrupción se ha instalado en la institucionalidad, en distintos espacios, en el deporte, en los ministerios, en las Fuerzas Armadas, ha sido vergonzoso. Entonces, si los tribunales no actúan a tiempo, porque una cosa es pedirle a la gente que sea proba, y otra cosa es también que el Estado demuestre que cómo te va a ir si tú no lo eres. Gracias, Carolina. Hay una pregunta, bueno, ya hemos contestado todos. Me falta una pregunta que dicen acá uno de los radioescuchas, que la voy a leer para todos en 1 minuto, puesto que, bueno, de hecho ya nos queda tiempo, pero preguntan, ¿qué piensan de los grupos económicos del narcotráfico? Hago la pregunta porque está acá presente por uno de los radioescuchas, pero creo que en cierta forma se ha desarrollado esa consulta. Independiente de que sea de qué sector político, de qué tendencia social o de qué realidad social. Es probidad. Dicho eso, palabras de cierre, estimados, partiendo por Cristian. Bueno, agradecer el espacio una vez más. Como ya comentaba al principio, nos conocemos ya con Carolina y Enzo ya por virtual, no en persona, pero ya estamos como familiarizados, hemos hablado bastante. Agradecer el espacio, la discusión, creo que son temas relevantes para lo que se viene y para quienes sean electos finalmente como constituyentes. Así que eso, agradecer, apoyar la lista Arica Siempre Arica, independiente, mi candidatura WK9 en la papeleta, y eso, saludar y que por favor la gente vote
y se informe sobre sus candidatos, sus candidatas y elige a quien mejor lo represente sus ideas. Eso. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Enzo. Bueno, comparto con lo que dice Cristian en el sentido de que, bueno, ya somos caras conocidas todos. Yo no tengo ninguna duda de que cualquiera de nosotros que salga electo en la Convención Constitucional, sea cual sea, va a ser un excelente candidato para la región, tanto Cristian como Carolina, como los demás con los que he tenido el honor de compartir y debatir. Sin perjuicio de ello, yo quiero señalar que en realidad hago un llamado a la gente a que vote, pero a que vote por el espíritu del apruebo, el espíritu del estallido social, de la gente que estuvo en las calles manifestándose, de las personas que, como yo, que defendimos la ciudadanía ante los tribunales de justicia, donde yo podría haber tirado a todos los jueces encima, pero igual puse los recursos de protección, igual puse los recursos de amparo para que los carabineros no nos siguieran disparando, igual seguimos asesorando a las víctimas de los derechos humanos, igual seguimos defendiendo presos políticos, igual seguimos poniendo la cara en tribunales contra las injusticias que ha cometido este gobierno desalojando ilegalmente a gente en plena pandemia. Eso no puede seguir así. Nosotros tenemos que votar por gente que esté comprometida con los derechos humanos, que esté comprometida con la dignidad del ser humano y que en el fondo refleje ese espíritu de la prueba y el estallido social para cambiar este país de una vez por todas y conseguir un estado de bienestar y un país más justo y un país más digno. Eso es todo, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Enzo. Carolina. Ya. Oye, cortito respecto a la pregunta que no sé quién la hizo, pero respecto al narcotráfico, solo decir que la historia en este país, cómo se introdujo la droga y el objetivo, ¿no?, de atacar a la organización de las poblaciones, cumplió su objetivo. El tráfico y la droga y el narcotráfico es un inhibidor social. No permite el desarrollo de las personas. Por lo tanto, la lucha que se debe dar contra aquello tiene que ser absoluta, clara, y a eso debieran estar dedicadas las policías y los tribunales hoy día, y no andar criminalizando la movilización social. Finalmente, me despido llamando a votar por quienes efectivamente trabajaron para que ganaran el plebiscito de la prueba y no por los candidatos que trabajaron para el rechazo, porque se van a ir a instalar a buscar que esta nueva constitución se parezca a esta que queremos extirpar. Nuestra lista, la lista IQ de Yo Quiero, IQ 22, y también decirles a todas y a todos que por esta nueva constitución, cuando lleguemos a la convención, vamos a abrir la Casa Constituyente, este espacio abierto democrático para seguir construyendo de la mano con todas y todos quienes lograron que hoy día estemos viviendo este momento histórico y, como siempre, exigir la libertad para todos los presos políticos de la revuelta social, porque sin ellos no podemos avanzar en este proceso democrático. Muchas gracias. Y la memoria también, la memoria para las garantías de no repetición queden instaladas. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Bueno, gracias, Cristian, gracias, Enzo, gracias, Carolina. Han sido un tremendo aporte. Me gustó muchísimo el programa. Se hablaron de muchas cosas. Nadie le hizo el quite a ninguna de las preguntas, así que eso también es tremendamente positivo. El dar la cara, pucha, que es importante. Justamente, agradecemos a los candidatos en tener siempre claridad y perspectiva en este debate. Siempre también fueron muy respetuosos. Los tiempos son tiempos, pero también es entretenido esto que se va generando, porque obviamente la pasión también implica demostrar y tratar de expresar, incluso pasándonos en los tiempos. Pero dicho esto, estoy muy agradecido, estoy muy satisfecho con las respuestas de cada uno. Creo que es una visión muy importante y marcan también un ejemplo y una parte de la sociedad chilena. Así que desde ya les agradezco, les deseo lo mejor, tal como lo hemos hecho con todos los candidatos acá. No tengo duda que les va a ir muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte y que sigan dándole duro ahí a la candidatura, y esperemos lo mejor para ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Esto fue Análisis Descarnado, sacando los trapitos al sol. Así es. Hasta luego a todos y todas. Gracias, gracias, Cristian, Chao. gracias, Enzo, gracias, Carolina. Ya estamos. Estuvo buenísimo el programa hoy día. A la vena, sin miedo, descarnado, derecho, me gustó. Un abrazo grande a todos y recuerden, aprender sobre los conceptos constitucionales es básico y es deber de toda la sociedad. Estamos en un proceso de cambio de la Constitución eventualmente, o de la continuidad de la misma, pero sobre todo es el nacimiento de una nueva educación cívica chilena, y es el deber de todos aprender cada día más acerca de nuestros derechos y deberes constitucionales. Así es. Gracias, Cristian, nos reencontramos mañana. Esto fue Análisis Descarnado. No me gustó mucho lo que dijiste. Bueno, hay que decirlo porque miren, esto para cerrar, y esto es muy importante, Chile no es solamente un sector político. Son distintas posturas y visiones, y no sabemos lo que va a pasar en un futuro cercano. Si es que permanece la Constitución o no permanece, tiene que ser todo en un marco de respeto por el bien de la comunidad, por el bien de la ciudad, ya de la ciudadanía, perdón, por el bien de Chile.
Así que Así declarado es. eso y haber corregido los antecedentes tiempos. Nos reencontramos mañana entonces con otros invitados. Esto fue Análisis Descarnado, sacando los trapos al sol. Chao, chao. Capísima Multimedial presentó Análisis Descarnado, sacando los trapos al sol. Escuchas Capísima Multimedial, la evolución de la radio.